Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los tragos de esta emisión. Agradezco que nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Fíjense que hemos tenido rachas de viento importantes aquí en el Valle de México. A pesar de todo, la calidad del aire está entre mala y muy mala. Cuídese mucho, no haga ejercicio o revise en su aplicación su teléfono celular la calidad del aire en su demarcación. Hoy hemos tenido un día muy contaminado, hubo carpas, hubo viento, se cayó una carpa en un evento de Alejandra del Moral. En su momento nos reportaba nuestro corresponsal precisamente de este evento. El Senado de hoy, una auténtica comedia de las equivocaciones. Que sí, que no, que no, que sí. Bueno, pues que si se había cumplido el acuerdo, no se había cumplido. En un momento más retomaremos, por supuesto, la crónica de hoy. Había un nombramiento, en este caso de Ricardo Salgado, que en principio era asumible por la mayoría. Tal cosa transmite Ricardo Monreal a los coordinadores de la minoría. Ellos dicen, bueno, pues vamos, y el nombramiento es de Salgado, que tiene una experiencia importante en el Sistema Nacional Anticorrupción, en COFESE, en fin, ha estado en diferentes posiciones y dan por supuesto que el acuerdo es que votarán en favor del mismo, se integre el INAI y de ahí a otra cosa mariposa, es decir, a sacar toda la agenda que les llegó de San Lázaro. Bueno, ese era el entendido, supongo que de Monreal y de la oposición, pero la propia bancada de Monreal, hace un momento César Cravioto me dijo, nosotros dijimos que acompañábamos, tal cosa dijo Citlali, el acuerdo. No quiere decir eso que íbamos a votar en favor de Salgado, que es lo que ocurre finalmente. Y bueno, pues no le hago el cuento largo, lo que tenemos es que no hubo los votos necesarios, la mayoría calificada para nombrar a Ricardo Salgado y por tanto integrar al Instituto Nacional de Acceso a la Información y a partir de ahí pues destrabar toda la agenda legislativa del Senado. Así es que está tomada, como usted ve en imágenes en Telefórmula, la tribuna, y mañana, me decía Julen Rementería, no permitirán sesionar. César Cravioto de la mayoría dice, pues mañana vamos al Pleno y a despachar la agenda. Vamos a ver qué ocurre mañana, pero la nota hoy está en la Cámara Alta. En más información, quiero decirle que el ministro Vieira está en México, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil. En un momento más le presento la conversación que tuve, un fragmento de la conversación que tuve con la embajadora Padovan. Ella es la secretaria de Estado para América Latina y el Caribe del Brasil. Viene la reunión binacional entre los dos países. El PIB en Estados Unidos creció menos de lo que se esperaba, 1.1, esperaban el 2%. Finalmente decepciona este 1.1%. El INEGI hoy da a conocer datos de cómo se comportan las entidades federativas. ¿Sabe cuál fue la que más creció? Oaxaca. Parece increíble, pero la entidad que más ha crecido en los últimos tiempos es Oaxaca, 13%, y en el último trimestre ha crecido 6.5% respecto a otras entidades federativas que han tenido como San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora. Incluso la capital ha perdido posiciones en el último trimestre. La jefa de gobierno capitalino está en Denver, donde impartió un par de presentaciones en esta cumbre de líderes locales. Le comento en otros temas que vinculan a proceso a Christian von Roerich. Usted recuerda, el coordinador de los senadores, de los diputados panistas en el Congreso local aquí en la capital. Pausa. Estamos de regreso en un instante. Hoy se dio a conocer un dato, es muy importante que usted conozca esto, pero digo, más allá de las grillas políticas, el ir y venir, conflictos, que por supuesto en los medios de comunicación relatamos mucho, es importante que tenga la perspectiva de lo que este país hace. Y cuando uno ve la balanza comercial de esta nuestra nación, la verdad es que es impresionante. ¿Sabe a cuánto ascienden las exportaciones en un mes? Solo en el mes de marzo. Exportaciones totales, 53.000 millones de dólares. Es, por supuesto, impresionante. Y si sumo enero-marzo, estamos en una magnitud de 141.000 millones de dólares. Eso es lo que exporta este país, una de las potencias exportadoras más importantes del planeta. Cuando veo las importaciones, también, pues es una economía abierta al mundo. Son 52.000 millones de importaciones y en el enero-marzo estamos hablando de 145.000. Prácticamente 146.000 millones de dólares. ¿Se da cuenta usted la magnitud? Esta mañana platicaba con la secretaria de Estado, Gisela Padovan, en este caso secretaria brasileña. Ella me decía que es el comercio, fíjese, el comercio entre China y Brasil. Estamos hablando de la segunda economía más importante del planeta y la primera de América Latina, en este caso.
China, la segunda del planeta, y la economía más grande de América Latina es Brasil, y México, sin embargo, es una potencia exportadora de primer orden, 145,000 millones. Lo que veo que pues este gobierno no va a cumplir, pero bueno, tiene muchas capacidades para decir por qué no cumple, es el tema de las importaciones petroleras. Estamos importando solo en el mes de marzo 5,200 millones de dólares, y en lo que va del año hemos importado 15,000 millones de dólares. Así es que eso de que no íbamos a importar gasolinas, no sé si se va a lograr en algún momento en este año, pero parece todavía distante. 15,000 millones de dólares es un montón, y además ha aumentado 7.1% la importación de gasolina. Le comentaba esto porque, bueno, pues este país tiene esa grandeza, una economía colosal que se sigue moviendo a pesar de los pesares. Así es que, bueno, pues nosotros seguimos con la información. Le comento que la Red de Transparencia y Acceso a la Información, conformada por 18 países iberoamericanos, dice que cualquier acción que menoscabe la autonomía e independencia de los órganos garantes de la red también afecta a los procesos de consolidación de la institucionalidad democrática de Iberoamérica. Son 18 países los que firman precisamente esto. Y bueno, pues seguimos con la crónica del Senado. Me dicen que ya tengo en la línea telefónica al presidente de la Cámara Alta, Alejandro Armenta. Señor presidente, bienvenido. Qué gusto saludarte, Leonardo. Estoy para servirte. Excelente noche a tu audiencia. Pues preguntarle, por una parte, ¿hay condiciones para que sesionen mañana? Entiendo que tienen la tribuna tomada. Sí, Leonardo, el primer tema que me corresponde hacer es privilegiar la inviolabilidad del recinto legislativo. Y el reglamento establece que, previo acuerdo, se puede sesionar en cualquier parte, incluso en el exterior del Senado. Vamos a intentarlo siempre con respeto a la libertad de expresión. Fuimos bastante prudentes porque así ha sido la característica de esta mesa directiva. No compartimos los actos violentos, pero pues respetamos la conducta que cada senadora tiene. Estábamos en discusión de la reforma constitucional 3 de 3, que protege a las mujeres, que garantiza una serie de derechos y otros temas que íbamos a abordar. Pues mañana viernes, el sábado, el domingo, lo podemos seguir haciendo, y desde luego que siempre cuidando la integridad de las y los senadores. Pero está, digamos, abierto todo el abanico, desde un acuerdo, en este caso con la oposición que tiene tomada la tribuna, hasta sesionar en una sede alterna, presidente. Sí, así es. La Junta de Coordinación Política seguramente estará dialogando con los coordinadores de los grupos parlamentarios, Leonardo, y nosotros estaremos atentos, siempre estaremos llamando al diálogo, al respeto. La votación se llevó a cabo, el resultado fue el que se tuvo por mayoría, y así son las votaciones. Y también entendemos la postura de la oposición. El papel de la oposición es ser oposición, y nosotros respetamos. Como presidente del Senado, yo respeto las opiniones, aunque no esté a favor, respetamos la opinión de quienes difieren de las mayorías. Ya. Y mañana vamos a intentarlo, Leonardo, lo vamos a seguir haciendo porque trabajamos para México nosotros. Ya. Oiga, porque independiente, la libertad, por supuesto, ha costado mucha sangre, y qué más puede decirse, que cada grupo parlamentario tiene derecho a votar como quiera, pero siguen en falta, ¿no? Un órgano autónomo del Estado no está integrado porque la Cámara de Senadores no ha hecho su trabajo, senador. Bueno, no solamente esto, creo que debemos ser objetivos. Dígame. Están 70 temas pendientes, 70. El tema del INAI, bueno, pues se intentó hoy, nadie está obligado a lo imposible, pero hay nombramientos de la judicatura, nombramientos de órganos en materia educativa, hay nombramientos pendientes de magistrados, de la Corte, de magistrados de los tribunales regionales y de los tribunales estatales. Hay más de 70 nombramientos. Querer reducir la actividad del Senado a un solo nombramiento del INAI se me hace incorrecto. Por eso es que todos los temas para nosotros son importantes, todos los temas, Leonardo.
Oiga, el tema es que en este caso Ricardo Monreal salió en la mañana diciendo que tenían un principio de acuerdo. ¿Usted participó en la construcción de ese acuerdo, presidente? A ver, todos los que integramos el Senado somos parte de los esfuerzos. Lo que yo tengo entendido es que se planteó que se sometería a votación el tema del INAI. Quiero decir que los senadores... El acuerdo era ese, no que elegirían a alguien. No, bueno, pues entonces ya que nos digan cómo quieren que votemos, ¿no? Bueno, pues su coordinador de la bancada sí podría, ¿no? No, sí, pero quiero decirte que nunca se nos dijo que el planteamiento era votar a favor de algo o en contra. Cada senador, aún cuando haya un acuerdo, cada senador en el ejercicio de su absoluta libertad, Leonardo, puede votar. Lo entiendo y lo suscribo. Lo único que le comento es que me decía Rementería que según ellos Monreal les había planteado que tendría el voto de ustedes. Usted me dice que no es así, ¿no? No, bueno, yo respeto lo que diga el senador Julien, pero no comparto su opinión. Ya, entonces no hubo acuerdo, dijeron nosotros vamos a votar, pero nos reservamos el derecho de votar como queramos. En este caso en contra. El acuerdo fue buscar turnarlo al Pleno, someterlo a votación, y en el Pleno pues la votación fue así, y yo creo que en ese sentido debe de haber suficiente criterio para que las y los senadores pues actúen en libertad, claro, con base en los criterios de prioridad. Nosotros vamos a seguir intentando hasta el último y hasta las capacidades máximas, vamos a seguir intentando que salgan todos los acuerdos que tenemos pendientes, Leonardo. Comprendo el razonamiento. El tema era ese, ¿no? Que hubo la confusión quizá de suponer que ya había un acuerdo por el anuncio que hizo Monreal, pero posteriormente, me dice usted, ese acuerdo llegaba hasta donde llegaba. Presenta y usted también retira una iniciativa para la desaparición del INAI. Presidente, ¿me cuenta qué lo motivó a hacer esto? Bueno, yo considero que hay funciones que ha hecho desde antes de la Auditoría Superior de la Federación, Leonardo, tú te has de acordar porque es un estudioso, la Contaduría Mayor de ya Hacienda. Estoy viejo, presidente, también por eso me acuerdo. No, yo también, ya estamos casi en la misma edad. Tú eres más joven que yo, Leonardo, pero... Es usted muy amable, pero no. Bueno, siga, por favor. Los órganos de fiscalización y de rendición de cuentas, desde las Contadurías Mayores de Hacienda en los estados y la Auditoría Superior, la Contaduría Mayor de Hacienda a nivel federal, son órganos que garantizan el ejercicio de transparencia y también el ejercicio del gasto público. Mi iniciativa busca que se elimine la duplicidad de funciones, y en un principio el equipo técnico lo asignó hacia la Secretaría de la Función Pública. Yo le decía a mi equipo técnico que la retiren porque no tendría caso que un ente de fiscalización haga esa revisión si es desde el propio Poder Ejecutivo. Por eso es que la iniciativa se reconstruye hacia un ente que no es del Poder Ejecutivo, y este ente que no es del Poder Ejecutivo se llama Auditoría Superior de la Federación, que es un ente autónomo, que tiene personalidad propia, tiene patrimonio, que tiene autonomía administrativa y que ejerce funciones de fiscalización. No tendría ningún problema en ejercer funciones de transparencia, de rendición de cuentas, porque son parte de lo que ellos realizan. Pero pues, es una iniciativa. Ahora resulta que yo respeto quien no esté de acuerdo, pero es mi obligación presentar iniciativas. Estoy ejerciendo un derecho. Sí, no, nadie le discute. Yo lo que le estoy preguntando es por qué la presenta. Además, habría que presentar reforma constitucional, ¿no? Porque el INAI está colgado el sexto constitucional, presidente. Sí, claro, pero pues es una iniciativa que se presenta y el ejercicio pleno de un derecho. Pero bueno, yo entiendo que hay mucho nerviosismo, que en alguien quepa la prudencia, y si en alguien tiene que caber la prudencia va a ser en mí siempre. Tengan la plena seguridad. Nosotros respetamos el derecho de manifestación, vamos a estar atentos, vamos a ser prudentes, no voy a caer en la provocación.
a pesar de que llegan con la bocina, con el megáfono y me lo ponen en el oído. Digo, es una grosería eso que hacen, Leonardo. No es el papel de un senador quererte arrebatar el micrófono, empujarte. No es por ahí el tema, pero bueno, soy respetuoso. Siempre va a haber de mi parte prudencia. No voy a caer en la provocación y si hay agresión será de ellos. Incluso si nos llegan a agredir físicamente, yo no voy a responder. Yo podría responder cualquier agresión física. Estoy preparado para cualquier cosa de esa naturaleza. No, lo conozco y cualquiera se mete con usted al box. Pero digo, ese no es el tema, ¿no? Entiendo perfectamente su lógica. ¿A qué hora va a llamar a una próxima reunión para saber si se desaloja o no la tribuna y pueden sesionar, presidente? A la una, y si está tomada la tribuna, que la sigan tomando. Nosotros podemos despachar en cualquier salón, vamos a poder despachar, atender la sesión en el patio o si no en cualquier otro lugar. No pueden impedir el derecho de sesionar. Así como ellos están en su derecho de manifestarse, no pueden impedir el derecho a los senadores que quieran sesionar. Es un ejercicio de democracia. Ya. Presidente, le agradezco mucho la conversación y estamos pendientes. Gracias, Leonardo. Siempre vamos a actuar con prudencia y con respeto a los demás. Gracias. Saludos, el presidente Armenta, presidente del Senado de la República. Bueno, pues hoy contándole en este caso, el sentido del voto de la mayoría y después la iniciativa esta que presentó y posteriormente retiró. El día de mañana tenemos una reunión muy importante entre México y Brasil. Es la reunión binacional. Esta mañana tuve la fortuna de conversar con la secretaria para América Latina, secretaria de Estado de la República Federativa del Brasil, la embajadora Padovan. Un fragmento de esta conversación es este. Que bueno, estamos realizando la quinta reunión de la Comisión Bilateral y tenemos en esta comisión temas políticos de convergencia, incluso multilateral, tenemos temas económicos, tenemos un comercio muy vigoroso y unos acuerdos que pensamos que pueden ser actualizados para tornarlo aún más vigoroso. Tenemos una agenda muy densa en el campo cultural, con una propuesta incluso de hacer un año dual Brasil-México, con muchas iniciativas que correspondan a la vitalidad cultural y la diversidad de nuestros países, y también incluso temas culturales de cooperación técnica. O sea, hay una riqueza enorme de posibilidades de actuación conjunta. Bueno, y también hablamos de la relación comercial entre los dos países. Esto me dijo. Es que nos complementamos y probablemente podríamos hacer más cosas en el ámbito global, embajadora. Juntos, México y Brasil. Sí, sin duda. Yo creo que los dos países, las mayores economías de América Latina, tenemos un papel de promocionar cadenas regionales de valor y también posicionarnos en el ámbito global. Yo creo que hay mucho potencial en la convergencia económica entre nuestros países. Y bueno, salgo de acá, voy a hablar con el subsecretario Encinas en la Secretaría de Comercio y es un tema de la Comisión Bilateral también avanzar en la convergencia bilateral, regional y posicionarnos en el mundo. Ahora permítame pasar al ámbito político. En el ámbito del diálogo bilateral, ¿cómo está? Y también, si le parece, abordamos en el ámbito multilateral, ¿cómo están dialogando los dos países, embajadora? Bueno, yo creo que en el ámbito bilateral, después de un hiato de 5 años de bajo diálogo y sin reuniones de esta comisión tan importante binacional, como dijo, la convergencia de visiones entre los dos presidentes permite un diálogo del más alto nivel sobre temas de total importancia para ambos países, incluso en el multilateral, donde tenemos convergencia en temas como derechos humanos, medio ambiente, desarme es un tema muy importante para México. Tradicional. Yo incluso estuve acá cuando Brasil firmó el Tratado de Tlatelolco, entonces México es un líder en esta área y nosotros también acompañamos para tornar la región libre de armas nucleares y promover el desarme. Entonces son temas que podemos promocionar juntos en el ámbito multilateral, sea en Naciones Unidas, donde compartimos en el Consejo. Brasil sigue en el Consejo, México Brasil salió. Sí, pero en 2022 estuvimos... Sí, un año estuvimos juntos. Y con mucha convergencia de opiniones, de visiones, y el peso de los dos países, yo creo que da mucha vitalidad y dinamismo a nuestras posiciones cuando las compartimos juntos. Bueno, pues es parte de la conversación con la embajadora Padovan. Doy ahora la más cordial bienvenida a la doctora Marván. Ella, usted lo sabe, es presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Mi querida María, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo, muy buenas noches. Además, la primera presidenta del IFAI, subrayo eso para encuadrado, enmarcar la discusión que hoy se dio en el Senado. María, ¿cómo la viste? A ver, creo que es un día realmente muy preocupante. Sucedió de todo. Empecemos por el principio, como decían en Alicia en el País de las Maravillas. Primero amanecimos con la noticia de una iniciativa de ley que en términos virtuales eliminaba al INAI porque derogaba la ley de transparencia, tanto la federal como la general. La precisión es importante porque no incluía una reforma constitucional para desaparecer a un instituto constitucional. Claramente eso iba a terminar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se retiró la iniciativa porque se pasaban las funciones del INAI a la Secretaría de la Función Pública. Nada más que la Secretaría de Función Pública solo es autoridad para la Administración Pública Federal. Ahora el senador Armenta propone llevarlo a la Auditoría Superior de la Federación. Dice él que porque hay una duplicidad de funciones entre el órgano especializado que revisa la cuenta pública y el organismo autónomo constitucional que protege dos derechos, que es el de acceso a la información pública y el de la protección de datos personales. No entiendo dónde está la duplicidad, son dos funciones distintas. El abrir los documentos del Estado a el escrutinio ciudadano puede ayudar a prevenir la corrupción, pero su labor no es perseguirla, no es revisar la cuenta pública, no es revisar cómo gastan todas y cada una de las entidades de la administración pública o del Estado. En un segundo momento se anunció que ya había un acuerdo para el día de hoy nombrar a un comisionado, Ricardo Salgado Perrillat, que trabajó en el IFAI como el primer director jurídico del IFAI. O sea, trabajó bajo tu mando, María. Trabajó bajo mi mando, lo que no quiere decir, como dice Twitter, que dependa de mí en ningún sentido, entre otras cosas porque no tengo ninguna manera de que pudiera depender de mí. Pero bueno, eso es verdaderamente irrelevante. Se promete un acuerdo con las oposiciones, y en un juego semántico que realmente no tiene manera de justificarse, no tiene ni pies ni cabeza, se dice: no, nosotros no prometimos que lo íbamos a sacar, nosotros simplemente prometimos que lo íbamos a subir a votación. Fue lo que hicieron, lo rechazaron con una, creo yo, humillación innecesaria a Ricardo Salgado, pero con una respuesta muy interesante, no solo de los senadores. ¿A Salgado nada más o a Monreal también, que quedó como el cuetero? Digo, finalmente pues es el que instrumenta el acuerdo. Los morenistas dicen: nosotros nos comprometimos a ir a la fiesta, no a bailar con la quinceañera, María. Nada más que Monreal tampoco, o sea, al ver la traición, vamos a llamarle así, tampoco votó con ellos. Entonces, creo que podría salir medianamente bien librado, pero tampoco comprometió su voto a la hora que se armaron la de Dios es Cristo en la fiesta de 15 años. Creo que es muy interesante ver la reacción de las mujeres que estaban allí esperando la ley que trataría de impedir que los hombres que no cumplen con las pensiones alimenticias con sus hijos pudieran ser candidatos. Quisieron, la verdad es que, utilizarlas para chantajear a la oposición y decir: miren, esta oposición tan malvada está impidiendo que se vote lo que nosotros queremos votar a su favor. Curiosamente, las feministas que estaban ahí defendieron
al propio INAI hablando de que se necesitaban hacer los nombramientos. Valga decir que no es pretexto el decir que se está centrando la atención en un nombramiento cuando el INAI, cuando el Senado ha incumplido sus obligaciones en 70 nombramientos. Hasta vergüenza les debería de dar decirlo. Es decir, hay 70 instituciones del Estado que están funcionando no como deberían por la irresponsabilidad del Senado. Ese es el tamaño de lo que hoy se afirmó en el Senado. Mientras el Senado no cumple con sus obligaciones de hacer estos nombramientos, los tribunales electorales estatales y las salas regionales, por lo menos desde septiembre, están, y creo que es desde abril del año pasado, están esperando los nombramientos. Ya van varias veces que avisan se va a desatorar y no se desatora. Entonces, sí creo que estamos en una crisis importante y en una falta de respeto a las instituciones democráticas que creo que todos nos debemos preocupar. Pues tomamos nota, por supuesto, María. Te agradezco muchísimo el enlace y nos vemos el lunes. Muchísimas gracias. Buenas noches a ti y al auditorio. Gracias, la doctora Marván. Y bueno, pues en otros temas vamos ahora a ver qué es tendencia. Natalia, ¿qué novedades tenemos? Con usted. Gracias, Natalia. Y bueno, seguimos con la información. Fíjense que arqueólogos descubrieron una notable, dicen ellos, representación del dios Cahuil. Es el dios vinculado con el rayo, la fuerza y el poder, entre otros atributos, entre los mayas. Fue descubierta por una investigadora del Instituto Nacional de Antropología, en este caso como parte de las excavaciones que están haciendo en el caso del tren, el tramo 7 del Tren Maya, parte de una urna cuya tapa remata con una cabeza de esta deidad prehispánica.
prehispánica vinculada con el poder, la abundancia y la prosperidad. Hasta el momento se conocen pocas representaciones tridimensionales de este dios, algunas procedentes de Tikal, Guatemala, que es un lugar divino, uno de los lugares más bonitos del planeta, igual que las otras, en este caso Palenque u otras zonas arqueológicas en México, pero Tikal tiene esta combinación de lo natural y lo cultural que lo hace absolutamente sobrecogedor. Bueno, pues esto es lo que se dio a conocer el día de hoy por parte del INAH. Pausa, volvemos. Comentaba después de ver cómo despachó la Cámara de Diputados todas estas reformas casi sin revisarlas, y ahora el procedimiento del Senado, uno se pregunta si con mayoría absoluta actúan así. Se los imagina con la mayoría constitucional esta que está pidiendo al presidente, pues ya, a ver, desaparezca el INAI, desaparezca todo lo que haga falta y aquí queda solamente las instituciones o dependencias que el Ejecutivo considere en un momento determinado. Y ahí sí creo que entramos a un umbral que, bueno, pues llevará a muchos ciudadanos a reflexionar si es correcto, en este caso, darle a una fuerza política una mayoría absoluta. No puede querer que haya un Ejecutivo integrado, unitario, pero que puedan efectivamente, en este caso, aprobar lo que quieran casi sin revisarlo, porque lo que es increíble es que el diluvio de reformas que tuvimos de ayer sí a hoy, es absolutamente enorme. Dijeron, pues de asignaciones directas a las vías férreas, apruébela. Protección del espacio aéreo mexicano, apruébelo. Ley de aviación, apruébela. Contrataciones públicas, apruébela. Remate de bienes nacionales, apruébela. Desaparición del INSABI, con la misma boca que dijeron que lo creaban, lo aprobaron, pero además se aplauden ellos mismos diciendo, aprobamos o nos aplaudimos cuando lo aprobamos y cuando lo deshacemos. Y uno dice, bueno, pues si una mayoría es incapaz de revisar sus propias políticas, pues ya imagínense si es que llegan a tener mayoría calificada y constitucional, pues ya a ver quién para efectivamente esa manera de legislar sin, en este caso, el escrutinio de los distintos grupos y este ánimo inquietante de que no haya un órgano de acceso a la información que les esté diciendo, oiga, pues mal que le pese, me tiene que informar cómo asigna, cómo compra y todo lo demás. Juan Antonio Jiménez, voy ahora contigo. Gracias, doctor. Un juez de control vinculó proceso a Cristian Monroy, que está alegado en Benito Juárez y exdiputado local, por su probable participación en la comisión de los delitos de uso ilegal de facultades y atribuciones cometido por servidor público y de asociación delictuosa. En la continuación de la audiencia ante la autoridad judicial, a la hora imputado se le ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el reclusorio norte, la cual fue impuesta hace unos días ante el riesgo del que pudiera sustraerse de la acción de la ley. Asimismo, el impartidor de justicia fijó el plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria. Como se recordará, la semana pasada Cristian Monroy del Río fue aprendido por agentes de la Policía de Investigación en cumplimiento a un mandamiento judicial solicitado en su contra por la probable comisión de los delitos señalados. Su aseguramiento se dio en el municipio de Reynosa, en Tamaulipas, a donde fue deportado luego de que agentes de aduana y protección fronteriza de los Estados Unidos lo detuvieron en McAllen, Texas, cuando posiblemente intentó ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos. Cabe destacar que Cristian era buscado por la Fiscalía como parte de las indagatorias para esclarecer los probables actos de corrupción en el sector de bienes raíces en dicha alcaldía, los cuales habrían sido planeados y ejecutados en esa zona. Doctor, el reporte. Muchas gracias, Juan Antonio. Y bueno, pues seguimos, por supuesto, con la información. Le agradezco mucho a la presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, Susana Lizano, que hoy converse con nosotros. Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctor Curcio. Gracias por la invitación. Oiga, mi deber es preguntárselo. ¿Tienen esperanza de que el Senado reconsidere algunos de los planteamientos que han formulado y que fueron literalmente ignorados por la Cámara de Diputados, doctora? Bueno, pues nuestra profesión es una profesión de ciencia donde con argumentos se resuelven las diferencias y las controversias, y tenemos la esperanza siempre de que escuchen a la comunidad científica, pues plantearles las preocupaciones serias que tenemos de esta propuesta de ley de ciencia y tecnología. ¿Por qué no le cuenta al auditorio que nos escucha y ve en todo el país cuáles son esas preocupaciones, doctora? Hay varias que han expresado en la comunidad científica. La que más preocupa
y por la cual las 3 academias de ciencias, de medicina y de ingeniería hemos hecho un pronunciamiento, es el problema de que no va a existir una libertad de investigación científica en México si se aprueba esta ley. El procedimiento que plantea esta nueva ley es una agenda nacional de la ciencia que va a ser financiada. Esta agenda la van a establecer políticos, no científicos, y entonces todas las becas de estudiantes, las becas del Sistema Nacional de Investigadores y la financiación de los proyectos de investigación, pues está supeditada a trabajar en esta agenda. Parece como una agenda planteada en un país como Rusia o China, que dirigían completamente los recursos en una dirección única. El problema en el caso de la ciencia es que nunca se sabe en dónde va a aparecer un descubrimiento que cambie la vida de la gente. Y cuando se limita los temas de investigación, se está cerrando la posibilidad de un mundo mejor para los mexicanos. Cualquiera que haya hecho ciencia sabe eso, doctora. Por supuesto, doctor Curcio, y no, o sea, no es claro que puede haber una preferencia para que se trabajen ciertos temas, pero cerrar completamente el financiamiento a ciencia nueva, a temas nuevos, eso es algo que nos preocupa muchísimo, ¿no? Ya. En muchas cartas que llegaron a investigadores nacionales y gente vinculada al CONACYT se decía de una ciencia nacional. Yo le pregunto a usted, que es astrónoma, ¿desde Pakistán se ve diferente el universo que desde México? Por supuesto que no tiene sentido calificar a la ciencia. La ciencia es lo que hace es generar conocimiento sobre la naturaleza, sobre el universo, como dice usted también. Sin embargo, y luego se tiene que aplicar, pero no es nacional, ni es neoliberal, ni es no esos calificativos que realmente son demagógicos y no abonan a la discusión. Otras cosas que preocupan sobre esta propuesta de ley es que desaparece el compromiso del Estado de dedicar un 1% del Producto Interno Bruto a la investigación científica y el desarrollo tecnológico, y esto pues quiere decir que si le sobra dinero, pues se va a hacer investigación de algún tipo en el país. Y realmente todos los países en el mundo están hoy en día apostándole a la ciencia y al desarrollo tecnológico. Y están los países más exitosos que tienen mejor nivel de vida de su población son aquellos que no dedican un 1% del Producto Interno Bruto, dedican hasta 2, 3, 4, 5% de su Producto Interno Bruto. Y más en una, digamos, economía como esta. Pues, doctora presidenta, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros. Se lo agradezco mucho, doctor Curcio. Muchas gracias. Soy yo, la doctora Lisiana Soberón, preside la Academia Mexicana de Ciencias. Ahí está, por supuesto, su reflexión. Y vamos ahora a la pausa musical. Y con Aida nos vamos, Cuídese y sea rabiosamente feliz. Nos vemos mañana.